Te alabaré, Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre altísimo. Mis enemigos se volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Así es, Señor Jesús, hoy te estamos agradeciendo, Padre, por permitirnos estar ante tu presencia una vez más, Señor. Gracias por tus misericordias, Señor. Gracias por un nuevo día de vida, bendito Rey. Gracias porque podemos ver tu fidelidad, Señor. Podemos ver tu amor, Señor Jesús, que tienes hacia nosotros, bendito Rey. Hoy te alabamos, Señor Jesús, te cantamos con todo nuestro corazón, Señor, porque podemos contar tus maravillas, Señor Jesús. Podemos cantar a tu nombre altísimo, Señor. Hoy te agradecemos, Padre, porque tú has cuidado de nosotros, Señor. Tú te has sentado en el trono juzgando con justicia, bendito Rey. Hoy te agradecemos, Señor, porque tú has sido nuestro refugio en nuestro tiempo de angustia, Señor. Hoy queremos seguir alabándote, Señor. Queremos seguir gozándonos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Tu reino a mi vida. Hágase en mí tu voluntad. Que tu gloria llene todo este lugar. Satúrame, Señor, con tu espíritu.
De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Así es, Señor, hoy declaramos que tú eres Jehová de los ejércitos, el fuerte y valiente, Señor, Jehová el poderoso en batalla, bendito Rey. Hoy declaramos que tú eres nuestro creador, Señor, el que fundó los cielos, Señor, el que creó la tierra, bendito Rey, que tú eres nuestro Salvador y nuestro Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú descendiendo a este lugar, Señor, a nuestros hogares, a nuestras familias, Señor, a nuestros corazones, bendito y santo Espíritu de Dios. Te pido que seas tú sanando nuestros pensamientos, Señor, sanando nuestros corazones, bendito Rey, que seas tú haciendo tu obra. Hoy te pido también, Señor Jesús, que nos cubras con tu preciosa sangre, Señor, que perdones nuestros pecados, Señor, que nos quites toda mancha de pecado. Hoy te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén. Tributad a Jehová, hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quiebra los cedros, quiebra Jehová los cedros del Líbano. Así, Señor Jesús, hoy te pedimos, Padre, que nos permitas escuchar tu palabra, bendito Rey. Hoy sabemos que tú eres un Dios de gloria y un Dios de poder, bendito Rey. Por eso hoy ofrecemos a ti, Señor, porque sabemos que tú eres el único digno.
de recibir gloria, honra y honor, bendito Padre. Hoy te estamos pidiendo, Señor, por nuestro apóstol Álvaro, por nuestra apóstol Ruth y por la familia apostólica, Señor. Te pido que seas tú cubriéndolos con tu poderoso manto, Señor, que seas tú levantando muros y antemuros de protección alrededor de sus vidas, que seas tú cada día fortaleciéndolos más, Señor, que seas tú prosperándolos, Señor, que seas tú mostrando tu mano, bendito Señor. También te estoy orando, Padre, por el pastor Germán, Señor, para que seas tú poniendo de tu palabra, Señor, en su boca, Señor, para que a nosotros nos llegue una palabra viva, Señor, una palabra de verdad, bendito Rey. Hoy te pido, Señor, que seas tú manifestándote con poder por medio de su vida, Señor, que seas tú liberándonos, Señor, que seas tú mostrándonos el camino de la verdad y de la justicia. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, verso 16. Dice: por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, lo ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos delante de ti, estamos exaltando tu precioso nombre, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza. Te pedimos que por medio de esta palabra traigas edificación a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Entonces, Hechos 3:16 dice en la Nueva Traducción Viviente: por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado, y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Bueno, en este pasaje está refiriéndose a la sanidad que Dios nuestro Señor le permitió realizar a los apóstoles Pedro y Juan cuando ellos se dirigían al templo a orar. En ese lugar, en el pórtico, había una persona, un cojo o un paralítico que siempre lo llevaban allá. Desde hacía muchos años lo llevaban allá y era conocido porque pues permanecía ahí pidiendo limosna. Y pues cuando entraban Pedro y Juan les pidió una ayuda, y recordemos la frase que el apóstol Pedro, mirándolo fijamente, le dijo a este hombre, al enfermo, le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y entonces ese fue, digámoslo así, el primer milagro que el Señor le permitió a los apóstoles Pedro y Juan luego de Pentecostés. Y pues como era un hombre, el cojo o el paralítico, que llevaba muchos años en esa condición, era muy conocido, pues fue una sensación, ¿sí? Fue un acontecimiento notorio en Jerusalén y atrajo muchísimo la atención pues de todas las personas, que unos fueron testigos, a otros me imagino pues que les informaron: miren que en la puerta del templo hubo una señal, un milagro, un prodigio, una sanidad, quién sabe cómo lo habrán descrito. El hecho es que se reunió muchísima gente, muchos, unas 3,000 personas, y fue la ocasión en la cual el apóstol Pedro pues dio su primer discurso. Y entonces en el discurso de Pedro está haciendo referencia justamente a eso, a la sanidad de este hombre, y dice en la Nueva Traducción Viviente, les habla muy claro a los que lo estaban escuchando, les dice: por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado, y ustedes saben que él antes era inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Como le digo, le habló a la audiencia, a la muchedumbre reunida, le habló de una forma
clarita, sin rodeos y sin temores, ¿sí? Dijo lo que era, y eso está muy bien. Digo sin rodeos, pues porque no adornó, no suavizó el mensaje, no pensó que por referirse así al Señor Jesús, al poder que había en el Señor Jesús, Pedro y Juan iban a sufrir alguna consecuencia. No se detuvo a pensar en eso, simplemente dio el mensaje que el Señor puso en sus labios. Es más, recordemos que por dar ese mensaje más adelante, o ahí mismo, digámoslo así, tuvieron problemas con la clase sacerdotal de la época, porque pues los sacerdotes, escribas, fariseos, doctores en la ley, pensaron que ya no iban a tener más noticias del nombre de Jesús, y pues se llevaron tremenda sorpresa, porque en el nombre de Jesús este hombre había recibido la sanidad. Este hombre que era inválido recibió la sanidad. Ahora bien, recordemos las palabras que el apóstol Pedro utilizó. Dice que quedó mirando fijamente al inválido y le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Esa frase es bien importante porque pues la podemos tomar en dos sentidos. Primero, el apóstol Pedro lo primero que le dio a este hombre paralítico fue fe. El apóstol Pedro estaba lleno de fe, rebosaba de fe, ¿listo? Y como estaba lleno, como estaba rebosante de fe, tenía la posibilidad de impartir fe a las personas que tenían algún contacto con él. Y pues una forma muy, ¿qué le digo?, muy útil de impartir fe, una forma idónea. Tal vez la forma en que más se imparte fe es a través de la palabra, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pedro le dijo que no tenía dinero, pero de lo que él tenía le transmitía. ¿Qué le transmitió? ¿Qué le impartió? Le impartió la fe suficiente para que unos segundos después este hombre tuviera con qué creer la orden que el apóstol Pedro le daba, que tenía que ver con levantarse y caminar. ¿Listo? Y entonces, primero recibió fe, segundo, tenía la condición de fe para obedecer. Esa frase, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, o levántate y camina. Y eso fue lo que sucedió, que este hombre se levantó y anduvo, y no solamente pudo caminar, sino que después entró al templo dando saltos o brincos. ¿Listo? Y entonces, y uno dice, pero qué rápido que sucedió todo, no se demoró nada. Sí, sucedió rapidísimo. En un abrir y cerrar de ojos fue la impartición de la fe, y en un abrir y cerrar de ojos este hombre quedó habilitado, quedó en la condición de poder obedecer la palabra de Dios que salía de labios del apóstol Pedro. Y esto es bien importante porque quien quiera vivir la vida de fe, profesar la fe, pues va a tener esas circunstancias. ¿A qué me refiero? A que Dios le va a hablar, generalmente de forma indirecta, en otras ocasiones de forma directa. Por ejemplo, cuando el Señor pone un sentir en el corazón, cuando el Señor mueve nuestra intuición espiritual y a que hagamos algo. Forma indirecta es a través de una consejería, por ejemplo,
a través de algo que una autoridad jerárquica o un superior jerárquico en la iglesia le hable. En ese momento, si es directamente o indirectamente, en los dos casos, ese creyente que necesita tener la fe suficiente, no solamente para escuchar, o sea, hasta ahí la fe le sirvió. Hasta ahí Dios lo ha ayudado. De ahí en adelante necesita más fe para poder obedecer. ¿Listo? Porque le voy a decir algo, mire, hay cosas, direcciones de Dios tan sencillas, entre comillas, que a uno le pueden parecer sencillas, pero quien las recibe esas direcciones o esas indicaciones y la persona queda en un conflicto. Le voy a poner un ejemplo. Cuando a uno como predicador o como pastor en una consejería, uno le dice a alguien, mire, perdone a esa persona. El creyente, la persona que vino a pedir consejo, muy bien, hasta ahí le ha funcionado la fe. La fe le funcionó para que pida la consejería, para que asista a la consejería, para que comente la situación. Hasta ahí muy bien la fe. Pero una vez que recibe la indicación, la dirección, esa persona necesita tener fe para poder obedecer, para poder poner por obra esa dirección. Si ve, como les digo, en ocasiones no es fácil. Empezando por algo tan sencillo, vaya y pida perdón. Otro caso, apártese de esa persona. Esas son, le pongo ejemplos que son frecuentes. No, pero es que es mi amigo, pero le está haciendo daño, usted no tiene compañerismo, él es tinieblas, usted es luz. ¿De acuerdo? Son direcciones que necesitan fe. Por supuesto que necesitan fe. Entonces, lo que estamos... Y mire, le decía, eso funcionó en el caso del inválido inmediato. El apóstol Pedro le impartió la fe, el inválido la recepcionó, el apóstol Pedro le da la orden, el inválido la creyó, se levantó y anduvo, y el milagro fue hecho. ¿Listo? Y así es en la vida práctica. Así es en la vida práctica. Por eso es que la vida espiritual uno tiene que cuidarla y uno tiene que valorarla y uno tiene que esforzarse por estar en una muy buena condición espiritual para que en el momento en que reciba una dirección, una orden, el Señor coloque el sentir en el corazón de alguien, uno pueda dar el siguiente paso, porque de lo contrario, pues en esa área de la vida hasta ahí va a llegar, hasta ahí. ¿Listo? Y pues el propósito de Dios en ese sentido, en esa área de la vida, pues se va a truncar o va a sufrir un traumatismo, o Dios nuestro Señor pues tendrá que reprogramar y darle alguna salida. Por misericordia, ayudar. Entonces, esto es de bastante cuidado, ¿sí? La fe es algo que uno debe valorarla muchísimo, y por la fe, ayer en el devocional veíamos que somos muy afortunados, somos muy bienaventurados, privilegiados al recibir la fe. Que Dios haya querido darnos fe, pues es una muestra de amor y es una muestra de misericordia, de generosidad de parte de Dios, porque con la fe podemos lograr mucho.
Y ya vamos entendiendo, la fe es valiosísima, valiosísima, es lo más valioso. Si el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, cuánto más nuestra fe, que es más preciosa que el oro. Por eso es que la palabra de Dios se refiere así. El mismo apóstol Pedro, en la primera epístola que el Señor le permitió escribir, dice eso. Cuánto más la fe, que es más preciosa que el oro. ¿Por qué habla el apóstol Pedro así? ¿Por qué se refiere así? Porque tenía la experiencia, lo había visto con sus propios ojos. No solamente en esta ocasión con el inválido, sino de ahí en adelante en muchas ocasiones más. Entonces les decía, en ese orden de ideas, pues la fe hay que cuidarla, ¿sí? Y si usted identifica que ha recibido fe, pues la fe tiene un propósito. La fe es el medio a través del cual podemos decir estamos habilitados o en condiciones de obedecer las direcciones que Dios nos da. Esta es una definición en este contexto que estamos hablando. ¿Por qué? Porque pues la fe es para actuar. La fe generalmente siempre nos lleva a actuar. Y en ocasiones también nos dirá: no haga nada, quédese quieto. Bueno, me quedo quieto. Determino quedarme quieto porque Dios me dice que me quede quieto. En mí está el hacer esto, hacer lo otro, decir, opinar. Pero por cuanto Dios me habló y me dice que me quede quieto, yo recibo esa voz, esa dirección, la recibo y por medio de la fe me quedo quieto. ¿Listo? Eso hay que tenerlo bien claro. La fe tiene unas ventajas extraordinarias para nosotros. La fe mueve nuestra voluntad. Cuando una persona ha recibido fe, la voluntad de esa persona por la fe va a ser movida. Miremos en Hechos 26, capítulo 26, versos 27 al 28. Dice: ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a hacerme cristiano. Mire, este pasaje es bien interesante. ¿Por qué? Porque aquí el apóstol Pablo se está defendiendo delante del rey Agripa. Recordemos que a Pablo pues lo acusaban de tantas cosas y lo detuvieron, lo llevaron preso y lo presentaron delante del rey Agripa. Y Dios a Pablo le dio, entre los tantos dones que le dio el don de la palabra. El apóstol Pablo era un excelente orador. Y el apóstol Pablo, en los versos anteriores, viene haciendo una disertación acerca de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y pues el rey Agripa lo estaba escuchando con mucha atención. ¿Y por qué el apóstol Pablo hacía esta disertación? Hizo una disertación larga acerca de Jesús y de la fe. Porque el apóstol Pablo estaba aprovechando la oportunidad para, a través de la palabra, a través de la oratoria, impartirle fe al rey Agripa. Por eso llegó un momento en que el apóstol Pablo le dice: rey Agripa, ¿crees lo que te estoy diciendo? ¿Crees tú a los profetas que te he mencionado? Y seguramente Pablo notó en el rey Agripa una atención especial a lo que Pablo decía.
notó un interés, una disposición, y entonces Pablo continúa diciéndole: yo sé que crees. Y Agripa entonces le responde: por poco me persuades a hacerme cristiano. Mire lo importante del mensaje hablado, del mensaje predicado. Este hombre, Agripa, reconoce que lo que había dicho Pablo, pues lo estaba moviendo, lo estaba convenciendo, porque persuadir tiene que ver con eso, con convencer a una persona respecto a hacer o a creer algo, a no hacer o a no creerlo. ¿Listo? Este rey Agripa pues ya estaba a punto de convertirse. ¿Por qué? Por lo que la disertación, por el discurso del apóstol Pablo. ¿Por qué nuevamente lo digo? Porque la fe es por el oír. ¿Listo? Nosotros debemos cuidarnos mucho de eso. En ambos sentidos debemos cuidarnos. Primero, cuidarnos de lo que oímos. ¿Qué debemos elegir? ¿Qué debemos preferir? Oír palabras que nos impartan fe. Por ejemplo, si usted tiene un conocido, un amigo, un familiar que no hace sino renegar, maldecir, criticar, murmurar, disociar, negar a Dios, blasfemar, apártese de esa persona. Si ya le compartió a usted el evangelio y esa persona no procede al arrepentimiento, prefiera no tratar mucho con esa persona. ¿Por qué? Porque está escuchando un contenido absolutamente carente de fe. Podríamos, no carente, contrario a la fe. Una persona que se vive quejando es una persona que no tiene fe, porque la fe no produce queja, la fe produce alabanza. La fe produce derroche de vida. Cuando una persona habla con fe, pues derrocha vida, derrocha bendición, bienestar, posibilidad de hacer algo. Es muy diferente. Entonces, uno le decía, uno en los dos sentidos tiene que cuidarse, con respecto a lo que escucha y, por supuesto, con respecto a lo que habla. En ese orden de ideas debemos esforzarnos porque las palabras que salgan de nuestra boca impartan fe, no duda ni incredulidad, no malicia ni cizaña, sino impartir fe. Que las palabras que salgan de nuestra boca salgan cargadas de gracia, a fin de edificar en la fe a los que nos oyen. Estoy parafraseando el verso, no recuerdo exactamente dónde está. Todas vuestras palabras sean cargadas de gracia, sazonadas con sal, a fin de dar gracia a los oyentes, a quienes nos escuchan, que reciban gracia de Dios. ¿De acuerdo? Miremos por favor lo que dice en Hebreos, en el capítulo 11. Vamos a leer muchísimos versículos de aquí. Hebreos capítulo 11 dice: por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. 2 puntos a tener en cuenta. Dice, por la fe alcanzaron buen testimonio de los antiguos. ¿A qué se refiere? A que la fe que practicaron, a que la fe que exhibieron los antiguos delante de Dios les dio un buen testimonio.
¿Listo? Y esto sí que parece sencillo, pero es bien importante. Le pongo un ejemplo. Enoc. Enoc entendemos que fue un hombre que recibió fe. ¿Listo? Y él alcanzó un buen testimonio delante de Dios. Para haber alcanzado ese buen testimonio delante de Dios, Enoc debió exhibir la fe que de Dios había recibido. ¿Listo? O sea, yo recibo la fe y una vez la recibo, a través de las obras de fe, le debo mostrar al Señor nuevamente que yo estoy aplicando la fe. Es como, esto es un pañuelo, es como mostrarle, mira la fe, mira la fe. Aquí estoy, tú me diste fe, yo estoy usando la fe. Y caminó con Enoc con Dios, dice la Escritura. Caminó Enoc con Dios y fue transpuesto. Hay otra partecita que dice, me falta un pedacito del verso, pero el hecho es que una vez que recibió fe, Enoc hizo una exhibición delante de Dios de la fe que recibió. Por eso dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y caminó Enoc con Dios y fue... se me olvidó, creo que es amigo de Dios, no recuerdo. Y dice, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Miremos algo. La humanidad, a través de la historia, y si venimos aquí a nuestra época, en este momento, con los avances de la ciencia que hay, el origen del universo no está 100% comprobado. Entre más estudian, entre más imágenes, entre más información, entre más datos se adquieran, y se adquieren miles de datos al día. ¿Por qué? Porque esas ondas especiales, esos telescopios que el hombre ha mandado, el Hubble creo que se llama ahora el último, envían informaciones, y hace poco, tal vez un mes, leía que con la información que han recibido, pues la hipótesis del Big Bang, de la gran explosión como génesis de la formación del universo, pues queda en entredicho. ¿A qué quiero llegar? A que por la fe, mire, por la fe, usted y yo nos quitamos ese dolor de cabeza. Sencillo. Dios creó el universo. Ahora alguien dirá, no, pero la ciencia es buena. Claro, la ciencia es buena. Mire, qué bueno que se dedicaran los científicos, en lugar de estarle buscando el origen al universo, se estuvieran utilizando esos recursos que han usado para buscar el origen, ¿sí? Dedicarlos al estudio de otras cosas que pueden ser más útiles masivamente, que hagan todos sus estudios, que envíen telescopios, sondas, todo, ¿listo? A recoger la mayor cantidad de información que pueda, pero que no esté centrada en buscar el origen del universo, sino en ampliar el conocimiento y tener conocimiento útil a la humanidad. ¿Listo? Entonces, por la fe, algo que es el quebradero de cabeza de tantos y de tantas a través de la historia de la humanidad, se resuelve. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Dice, por la fe
Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Mire qué diferente, ¿no? O sea, no diferentes, no. Cómo contrasta, ¿sí? Porque pasa de la comprensión de la creación del universo a través de la fe, pasa a algo que nada tiene que ver con la comprensión del universo. Tiene que ver con cómo se presentan los sacrificios, las dádivas, los tributos, los dones delante de Dios, la gratitud y el reconocimiento. Nada tiene que ver con el origen del universo. Pero el origen del universo se entiende por fe. Y por fe, haciendo uso de la fe, exhibiendo la fe, como decíamos en el caso de Enoc, Abel exhibió fe al presentar un más excelente sacrificio que su hermano Caín. Caín presentó un sacrificio delante de Dios, pero Abel exhibió en el sacrificio más fe, le mostró a Dios más fe. Le voy a poner el ejemplo más sencillo. Recordemos que cuando el Señor Jesús llegó a Jerusalén antes de la Semana de Pasión, fue al templo. Y en el templo se hizo en el lugar de las ofrendas, así dice literalmente. Y estando en el lugar de las ofrendas, el Señor veía cómo venían las personas y presentaban sus ofrendas. Iba gente con mucha capacidad económica, muy ricos, y daban su ofrenda. Y en eso vino una viuda pobre, que dice que entregó 2 blancas, 2 monedas. Pero esas 2 monedas eran todo el sustento que ella tenía. Cuando ella fue y entregó sus 2 moneditas, en esas 2 moneditas le servían para desayunar, para almorzar, para cenar, para pagar el arrendamiento, para pagar el internet, para pagar el gas, para pagar todo su sustento. Pregunta, ¿quién exhibió más fe? ¿Los ricos que entregaban algo o la mujer, la viuda pobre que entregó esas 2 moneditas, 2 blancas, como dice? ¿Quién hizo una mayor exhibición de fe? ¿Cuál fue el veredicto del Señor Jesús? Estos caballeros entregan de lo que les sobra, o sea, no les cuesta nada. En cambio, esta mujer lo ha entregado todo, porque entregó todo su sustento. ¿Cuál de los dos exhibió más fe? Sí me estoy haciendo entender, ¿verdad? Continúa. Ve, aquí está lo de Enoc. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y dio testimonio de haber agradado a Dios. Oído. Dio testimonio de haber agradado a Dios. Volvemos a Hebreos capítulo 11, verso 2. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Enoc alcanzó un buen testimonio delante de Dios. ¿En qué sentido? En que Enoc agradó a Dios. La exhibición de fe que hizo Enoc delante de Dios le agradó. De la misma manera que le agradó la exhibición de fe que hizo el centurión romano. Todas esas palabras que dijo el centurión romano, que en tantas ocasiones las hemos estudiado y nos hemos nutrido, esas palabras eran una exhibición de fe delante de Dios. ¿Listo? Entonces, para poder alcanzar buen testimonio delante de Dios, nosotros debemos exhibir un buen nivel de fe delante de Dios. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios
acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Otro ejemplo espectacular, Noé. Noé es una exhibición de fe no corta, muchísima exhibición de fe, y no fue de un día. Años, 40 años fabricando el arca. Y mire la fidelidad de Dios. Él y su casa, 8 personas con Noé, su esposa, sus hijos, se salvaron. Sus nueras se salvaron. ¿Listo? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Otra exhibición de fe. Entonces, les decía, volviendo al pasaje inicial, a Hechos capítulo 3, verso 16. Este hombre inválido, él hizo una exhibición de fe también. Cuando exhibió la fe que el apóstol Pedro le impartió, cuando escuchó que se levante del piso y ande. La exhibición de fe consistió en eso: me levanto y lo intento. Y lo intentó y lo logró. ¿Sí ve? En la fe uno tiene que tener ese coraje. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Por eso se expresa así la Escritura. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. En esta mañana estamos delante de ti. Yo pongo en tus manos la vida de tus hijos y de tus hijas, Señor. Te pido que les ayudes, que les sustentes, que bendigas estos tributos que tus hijos presentan, Señor. Que hallen buen testimonio quienes presentan sus tributos en forma virtual y en forma presencial. Que hallen buen testimonio delante de ti. Que cada uno de ellos exhiba la fe, Señor. Gracias, yo bendigo estos tributos en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Yo te doy gracias por la iglesia, Torrefuerte y Genezaret, por cada uno de tus hijos en particular, Señor. Gracias por el don que les has dado, el don de la fe, porque por la fe recibimos todo, por la fe recibimos la misericordia, por la fe recibimos el pronto auxilio en las tribulaciones, por la fe recibimos la consolación, por la fe recibimos la gracia, el favor inmerecido, por la fe delante de nosotros el desierto se convierte en un manadero de agua, Señor. Gracias por la fe, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque Él vino, Señor, como autor y como consumador de la fe, y vino a darnos, a impartirnos fe, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Te pedimos que nos sigas ayudando, fortaleciendo por medio de tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Oramos por nuestros apóstoles, Álvaro, Ruth, que tú les guardes en su entrar, en su salir, Señor, en cada uno de los viajes. Oramos de igual manera por el señor presidente Gustavo Petro, Señor, ayúdale, Dios Todopoderoso, dirígele, Señor Jesucristo. Úsale para bendecir a Colombia y para bendecir a tu pueblo, Señor. Yo bendigo a tus hijos y a tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.